Muy buenas noches a todos, bienvenidos a los que se acaban de conectar a este servicio online. Hemos tenido un tiempo de oración, de adoración, y bueno, ahora tenemos esta otra parte en donde nuestro invitado, nuestra invitada nos trae la palabra, pero antes platicamos un poquito con nuestro invitado en este formato en línea, en el cual, bueno, no Mm. está la persona en el púlpito hablando, sino que podemos tener una charla y esto nos ayuda a conocernos, nos edifica también. Y bueno, pues hoy tenemos a Rosy Arcos de Casa de Oración Santiago, hasta allá en Chile, casi en el fin del mundo. ¿Cómo estás, Rosy? Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Aquí, mire, así como dices tú, aquí hasta el fin del continente, pero bien, gracias a Dios, contentos de poder sumarnos a esta transmisión. Muchas gracias por aceptar la invitación, pastora. Es una bendición poder tenerte por acá en este servicio online. El pastor Jonathan ya había estado con nosotros y bueno, nosotros sabemos también que el Señor te usa, te ha dado dones para enseñar la palabra y bueno, esos dones son para edificación de la iglesia y estamos aquí nosotros listos para ser edificados, no solo las mujeres, sino también todos los que escuchamos esta transmisión, porque están conectadas mujeres, varones, niños, todos somos edificados a través de la palabra y de los dones que el Señor te ha dado. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a Dios y muy contenta. Los consideramos nuestros amigos, también familia, todo. Ya hemos pasado tiempo juntos, así que no, contentos, de verdad que sí. Y si en algo podemos aportar y yo puedo hacerlo, feliz. Muchas gracias. Y sí, tal como dices, tuvimos la oportunidad de compartir bastante recientemente, tanto en el Congreso de Jóvenes allá en Guadalajara, luego en el Congreso de Alabanza acá en Houston, o perdón, Congreso de Jóvenes acá en Houston, y ahora próximamente el Congreso de Alabanza acá en Estados Unidos y el que ya se dio allá en Guadalajara. Así que hemos podido convivir mucho, hasta viajamos juntos ahí en el avión y todo, y bueno, ha sido una gran bendición. Por cierto, quisiera compartir, ya que estamos en este formato, yo sé que a la que le toca compartir es a ti, pero bueno, préstame tantito el micrófono. Quería compartir una anécdota que tuve con el pastor Jonathan cuando veníamos de viaje de Guadalajara para acá, para Houston, al Congreso de Jóvenes, y estábamos en una fila muy larga para Mm. entrar y hacer el check-in al vuelo, y nosotros corriendo y todo, no encontraba el pasaporte de mi hija Abigail. Tenía todos los pasaportes juntos y no lo encontraba, estaba en la fila. Por poco y entro en pánico cuando está el pastor Jonathan y me pone su mano aquí en mi hombro y nada más al voltear a verlo, me infundió mucha paz y el Señor lo usó y me ayudó a calmarme y rápido encontramos el pasaporte. Y bueno, eso es un testimonio de cómo el Señor puede utilizar a otros para traernos paz en un momento de ansiedad, de estar corriendo y nos enseña también, ¿no? Cuánto necesitamos de la gracia de Dios para desarrollar y para poner en obra estos dones, entre ellos el dominio propio. Claro que sí. Fue una anécdota que sí recuerdo y estábamos ahí y lo bueno que mantuvimos todos la calma, así que estuvo súper bien. Sí, ¿no? Y el Señor que sí que le ha dado mucha paz a Jonathan en ese sentido. Y bueno, tú como su esposa, pues has podido ver esa transformación de Dios y cómo Dios nos usa, así como te usa a ti también. Rosy, pues antes de ir más adelante y de llegar a la parte de la palabra, ¿por qué no nos platicas? Y es algo que siempre les pregunto a nuestros invitados porque es algo que nos retroalimenta y nos edifica. ¿Cómo fue que tú conociste al Señor? ¿Cómo llegaste al camino del Señor? ¿Fue tu caso? ¿Un caso en el que ibas a la iglesia desde niña o ya fue en edad adulta, joven? ¿Cómo fue? Sí, bueno, yo conocí al Señor en mi juventud, tenía 19 años, Wow. no iba de chiquitita a la iglesia. Siempre miraba de lejos, porque social y culturalmente en Chile, cuando yo fui pequeña, fue una época compleja, difícil del Evangelio. Era muy, ir a una iglesia era como muy mirado así desde lejos, ¿no? Como que fuera en otra sociedad, eran otros tiempos. Y la cosa es que nunca fui a la iglesia de pequeñita, siempre me llevaban a la iglesia católica por herencia, entonces de mis papás siempre fui parte de eso, pero en medio de eso yo siempre tenía ese deseo de ir en la búsqueda de Dios. Y cuando yo tuve 19 años, ahí
alguien me predicó el Evangelio y me hablaron de Jesús, y aunque parezca increíble, yo nunca había escuchado lo que escuché. Y me acuerdo que nos hablaron en la calle, o sea, como cuando estos evangelismos que se hacían antes en la calle, y ahí fue donde escuché por primera vez, pero la que fue es en ese momento a la iglesia fue mi mamá. Y yo de jovencita, bueno, siempre tuve con mi mamá una relación muy cercana, eh, no solo de mamá e hija, sino como que había algo diferente. Entonces cuando ella fue, eh, a mí me llamó la atención, pero además la verdad que lo que había detrás de eso era que a mí me llamaba la atención lo poco que yo había escuchado de Jesús. Y dije, bueno, como mi mamá está allá, voy a ir, y me entró una desesperación increíble y insoportable por ir a la iglesia donde ella estaba. Y ahí, bueno, yo llegué y era la iglesia donde iba mi esposo. Éramos jovencitos, yo tenía 19, él tenía un poquito menos, éramos Wow. jóvenes, adolescentes, niños, no sé cómo decirlo. Y ahí yo llegué y estaba mi mamá y estaban dando unas clases de bautismo, o sea, explicando, ¿cierto? Algo bien simple, aparentemente, o pareciera simple para uno que conoce la escritura, pero a mí me fascinó, quedé sorprendida de la enseñanza, de lo que escuché, y desde ese día nunca más salí de la iglesia. Y Wow. bueno, ahí como yo decía, ahí estaba mi esposo, ese era el lugar donde él se congregaba, entonces yo llegué. Y ahí empecé a perseverar y bueno, después hubieron lo típico, ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta que el Evangelio y en todas partes no es tan como uno quisiera, ¿no? Porque empiezan a salir a la luz ciertos desvíos, cosas, pero Dios nos va encauzando y uno persevera y Él nos va llevando por su camino y nos sostiene en medio a veces de un evangelio que no es puro ni como debiera de ser. Y bueno, ahí como te repito, perseveré, me quedé y desde ese día nunca más he salido de una iglesia. Qué bendición. Pues qué bueno escuchar eso, que nos trae varias cosas para reflexionar, ¿no? Una de ellas es, bueno, lo valioso que es conocer al Señor desde la juventud, aunque en tu caso, pues ya estabas en la mayoría de edad, ¿no? En una ¿Sí? etapa decisiva de estudiar carreras, de tomar Estaba en la decisiones. universidad, había entrado hace poco. Claro, claro, o sea, es una etapa, pues sí, crucial en la vida de muchos jóvenes, el poder creer en el Señor a esa edad, pues para algunos resulta más complicado porque ya se enfrentan a filosofías del mundo, a la teoría de esta, la teoría de aquella, así que bueno, pero al final, pues es valioso que poder conocer al Señor en esa edad y tener esas convicciones. Pero otra cosa que me llama la atención de lo que decías es ese evangelismo en la calle. Sí, o sea que tú escuchaste allí, alguien se tomó el tiempo para organizar a un grupo de personas y salir de la iglesia a la calle para hablar el evangelio, para predicar las buenas nuevas, cosa que no sé, no sé cómo sea allá, pero acá en Estados Unidos yo veo cada vez menos, lo veo muy poco. Y eso pues me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque mira, ahí estás tú como testimonio de que funciona, ¿no? O sea, Claro. quizás no es el único método de evangelismo, pero bueno, tú eres el testimonio y muchos más. Mi esposa misma, Mireya, también se convirtió. Unos misioneros de aquí de Estados Unidos fueron a Reynosa, México, y ella siendo de acá de Estados Unidos, estaba ahí en Reynosa visitando a su abuelita y ahí escuchó el evangelio. O sea, ¿qué está pasando? Que no estamos haciendo eso, ¿no? Y bueno, nos desafía a nosotros a hacer este evangelismo en todas las maneras posibles, ¿no? Una de ellas es así, saliendo a la calle, obviamente se necesita capacitación para hacer eso, ¿no? Y lo otro es también lo que mencionabas acerca de una iglesia que de pronto toma rumbos distintos, que se deja influenciar por doctrinas, por corrientes, por modas, pero al final se predicó el evangelio, ¿no? Y tú lo recibiste. Y bueno, muchos de nosotros nacimos en iglesias en donde a lo mejor no era la iglesia más ortodoxa, más bíblica, más perfecta, mucho menos, pero al final recibimos el evangelio allí y es algo que valorar también esa sencillez del evangelio que es
Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete, cree en Él y ya está, ¿no? Y de ahí, pues cada uno tomamos nuestras decisiones. Lo bueno es que a pesar de las desviaciones o problemas que pudieron haber en la iglesia, permaneciste como mencionabas, ¿no? Lo cual pudiera haber alguien que nos esté viendo que esté en esa condición. Bueno, el punto es no poner los ojos en el hombre, ponerlos en Cristo y permanecer en Él. Gracias por compartir eso, Rosy. Y después cuéntanos cómo fue que se casaron tú y el pastor Jonathan, cómo es la love story. Sí, bueno, yo justamente el lugar donde pasó eso, y él estaba ahí ya. Él siempre fue a la iglesia, él fue el típico caso de que van a la iglesia desde pequeñitos, los llevan a la iglesia, pero no como a mí, que me llevaban a la católica, a él lo llevaban a la iglesia cristiana evangélica. Entonces él estaba ahí y él era músico, tocaba ahí la batería, la percusión, bueno. Y yo llegué y, bueno, en primer lugar sí me enamoré de la palabra, o sea, yo estaba fascinada por la palabra de Dios y todo eso, pero cuando yo llegué a la iglesia, ahora yo lo puedo decir, en ese momento yo estaba interesada en las cosas de Dios, pero él siempre me llamó la atención. Él siempre me llamó la atención, ahora él tiene la barba media roja, pero cuando era joven tenía güero el cabello, todo. Y a mí me llamaba la atención porque era como muy llamativo su, su manera, pero además me llamaba la atención cómo él tocaba la batería, pero no porque tocara un instrumento, sino que me llamaba la atención su pasión, porque cuando él tocaba, él no me hacía caso, porque después, bueno, fuimos amigos, nos hablábamos, pero él siempre era como más, venía a saludarme, más interesado, ¿no? Y me preguntaba ciertas cosas, normales, nada así tan privado, pero cada vez que él tocaba, como que se olvidaba de todo. Y eso me incluía, así como nuestra amistad en ese momento. Entonces yo lo veía tan apasionado, tan metido con lo que hacía, que a mí eso me cautivó, porque yo me di cuenta que él como que amaba, yo lo asocié que amaba las cosas de Dios, que yo en ese momento. Y ahí yo como que ya lo empecé a mirar con otros ojos y bueno, yo creo él también, ¿cierto? Pero en mi caso me pasó eso. Y lo que ya fue como, lo que ya cambió toda la historia, fue justamente teníamos un evento y íbamos a ir a predicar y eso. Y ahí sí que a él le pusieron una batería muy grande que tuviera todos los implementos. Entonces él estaba tan preocupado de que todo funcionara que ahí sí que no le vi ni la sombra. Como de lejito nomás yo lo veía tan apasionado, tan interesado en hacer las cosas bien. Y yo como, bueno, yo era joven en ese tiempo, uno tiene otra perspectiva. Entonces yo decía, pues no es para tanto, ¿no? O sea, yo decía, pero para él era muy importante que fuera, todo lo que él hacía fuera excelente para Dios, pero no era que él me lo dijera, sino que yo así lo veía, él nunca se jactó de nada. Entonces, a mí ese día me acuerdo que fue ese evento, yo ya vi que él tenía una pasión por Dios, pero lo más importante fue que cada vez que él compartía conmigo, yo empecé a tener algunos problemas como joven en el sentido que empecé a cuestionarme las cosas como espirituales, porque empecé a sufrir un poco de ataques no, ¿cómo lo puedo decir? Como que empecé a tener un poquito de miedo, pero no de lo que sucede ahora, que son ataques de pánico, sino como que empecé a sentir una persecución casi de parte del enemigo, una cosa así. Y me acuerdo que él era jovencito igual, y él en medio de su conocimiento, él me ayudó. Él me ayudó a incrementar mi fe, me hablaba a su manera, ¿no? Los versículos, me decía por qué yo no tenía que temer a ese tipo de cosas. Y ya eso fue como ya la segunda cosa importante que yo vi en él, diferente a los demás jóvenes, porque igual uno tenía pretendientes, ¿cierto? Todos nosotros en nuestra juventud, la cosa era elegir al indicado. Y después la tercera cosa que nos pasó, así dentro de nuestra relación de amistad, fue que en ese tiempo yo tenía un auto que me regalaron yo era jovencita, pero ya me dieron mi auto porque estaba yendo a la universidad.
y mi esposo no tenía, él no tenía auto, entonces a veces andábamos en mi auto, y yo lo pasaba a buscar o nos juntábamos, íbamos a la iglesia. Y me acuerdo que en ese tiempo existían los cassettes, incluso mi auto tenía para ponerle cassette, no CD ni el pendrive que se usa ahora. Y él llegó con un cassette de regalo para mí y me impresionó porque el cassette tenía pura música cristiana, porque yo tenía un cassette como romántico que a veces ponía, entonces como que él a su manera me quiso decir, escucha mejor esta alabanza cristiana. Y en ese tiempo para grabar un cassette había que esperar que sonara la canción, Sí, apretarle a sí. la grabadora. Se hizo su Entonces, selección de canciones, ¿no? En un cassette, ándale, su entonces playlist. esa fue la tercera cosa que yo dije, wow, dije, él no simplemente me ve con ojos superficiales, ¿no? Como alguien que dice, ay, me gusta esa niña o esa chava, ¿no? Sino que él me vio, yo lo vi que él me vio de otra manera. Y ya eso me cautivó y un día pues nos dimos un beso y después él me pidió que fuera su novia y yo acepté. Así que ahí empezó nuestro como noviazgo en el Señor y estuvimos de novio 2 años nomás y nos casamos. Porque terminé yo, él terminó de estudiar, yo terminé también mi estudio y nos casamos. Qué bonito, qué bonita historia. Creo que, como decía esto, esta charla pues nos enriquece y también a todos los que nos están viendo, no solo para las mujeres, si están viendo jóvenes, pues de ahorita ya recibieron una guía, ¿no? De 3 cosas que ver en un chico, en una chica, para entablar una relación, porque por lo general pues se dejan llevar por la vista, ¿no? Y es importante, por supuesto, mencionabas ahí el pelo rojo y todo, ¿no? Pero está esta otra parte, ¿no? De estar apasionado por Dios, de interesarte por el crecimiento espiritual de la otra persona y apoyarle. Bueno, todo eso, por supuesto, que son cosas que tomar en cuenta para los solteros que nos están viendo, ¿eh? Para que tomen nota. Y gracias por compartirlo. Siempre desde el lado de la mujer, pues comparte otras cosas que a lo mejor el hombre no comparte, ¿no? Y que se Sí. complementa lo del uno y lo del otro. Y qué bendición. ¿Cuántos años de casados ya, Rosy? Uy, llevamos 28 y 30 de conocernos, más los 2 de noviazgo. De, Wow, qué bonito. Y bueno, obviamente han pasado de todo en su matrimonio. Tienen 3 hijos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de sus hijos. sí, tenemos 3 hijos. Bueno, el mayor tiene 26, después Fabián tiene 21 y Michelle 20. Eh, el mayor, los tres están estudiando en la universidad. El mayor ya se va a recibir de doctor con la ayuda de Dios. Fabián está, él entró a la universidad como para estudiar pedagogía y ahora junto con eso además está viendo el proyecto de postularse. A él le gusta lo que se llama aquí la PDI, que es como investigaciones policiales, le gusta a él la investigación, así que bueno, ahí lo apoyamos si queda y pasa todo el proceso. Él tiene el proyecto de cambiarse de pedagogía para seguir esto de la PDI y Michelle que estudia publicidad. Ellos siempre han estado con nosotros en el ministerio. Yo llegué al Señor a los 19 años, mi esposo estaba ahí, pero en este caso nosotros rompimos con ese esquema porque nuestros hijos ya nacieron en el Señor y en nuestro trabajo y servicio a Dios, que ha sido de todo, o sea, nos ha tocado hacer de todo, ellos han estado siempre con nosotros. El día de hoy ellos van con nosotros a la iglesia, no van obligados, ellos les gusta ir, lo entienden, nos ayudan a servir, temen a Dios, como todos los jóvenes están en un proceso, sí, y tienen ellos que tener vivencia, ¿no? Que les va a dar el tiempo y ir tomando cada día más convicciones, pero son jóvenes que buscan a Dios, a veces les cuesta un poquito, se sienten solos por nuestra labor pastoral, a ellos les toca a veces estar no como con la prole, digo yo, o con todo, sino que siempre están a veces con situaciones distintas a los demás jóvenes. A los otros jóvenes están compartiendo, ellos están ensayando. Los otros jóvenes salen, van al cine, ellos se esfuerzan por hacer las cosas bien y a veces se tienen que restar de ciertas actividades que no les edifican y también pagan el precio, ¿no? De a lo mejor esa parte de, los hijos de los pastores. Como La que no carga. son, debieran ser populares, pero parece que no mucho.
pero en general acá en nuestra iglesia los quieren, los aman mucho, los respetan, los valoran y, y bueno, le ha tocado experimentar nada más el proceso este de que como nosotros servimos a Dios, ellos están con nosotros, pero lo bueno que no ha sido como una imposición, sino que ellos también se gozan en servir a Dios y ha sido lo esencial para su vida, incluso lo que estudian en la universidad, ellos ponen a Dios de por medio en primer lugar y yo creo que la fe que ellos han tenido los han llevado hasta esta instancia de poder ir casi terminando o avanzando. Y eso son, yo podría hablar muy bien de ellos, pues son mi hijo, pero Claro, pero trato que, de ser realista claro. y explicar. Es una bendición el hecho de que estén con ustedes, ¿no? Ya a esta edad, eso quiere decir, pues, que han visto un buen ejemplo. Obviamente no quiere decir que todo ha sido color de rosa, hay malas experiencias, buenas Claro que experiencias, sí. pero ellos, pues, ya a esta edad adulta, pues, mantienen esa fe y ese compromiso de servir al Señor junto con ustedes, todos como familia, usando los dones que el Señor les ha dado a cada uno de ustedes y es una bendición poder ver eso y esperemos verlo cada vez más entre familias pastorales, en nuestras familias también, en las iglesias, pues que puedan ver un ejemplo en nosotros también como familia, es una gran bendición. Y Rosy, siempre platicamos también acerca de cómo fue el llamado al ministerio. Nosotros entendemos, de acuerdo a la palabra, que cada uno de nosotros somos individuales en el sentido de que Dios nos reparte dones, dice la palabra, a cada uno en particular como Él quiere, citando textualmente la Biblia. Y no en todas las familias, no en todos los matrimonios, el pastor tiene el llamado y la esposa del pastor tiene también un llamado. Eso es algo claro, siendo objetivos. Es posible que un pastor tenga obviamente el llamado a ser maestro y pastor, y es posible que la esposa no lo tenga, tenga otros dones, los cuales pone al servicio del Señor, ¿no? Lo que no es excusa es, bueno, a mí el Señor no me llamó, entonces yo me desatiendo. Eso es inmadurez, ¿no? Pero hay casos en donde las mujeres, esposas de pastor, han recibido también dones que funcionan dentro del pastorado. Y bueno, hay todo un debate, sin embargo, nosotros como casa de oración vemos esto y vemos cómo la mujer ha sido dignificada por el Señor Jesucristo. Podemos ver cómo las primeras que predicaron en la resurrección fueron mujeres, y podemos ver también una samaritana la cual fue y evangelizó a toda la aldea, y el Señor Jesús no vio nada de malo en eso, al contrario fue y le dio validez a ese trabajo evangelístico, de esa predicación de esa mujer. Y bueno, es lo que creemos nosotros, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito desde tu perspectiva cómo ha sido el iniciar la obra de Dios allá en Santiago, en Chile, bajo el ministerio de Casa de Oración? ¿Cómo ha sido brevemente, si puedes contárnoslo brevemente, esta experiencia tuya como esposa, como mujer, como una cristiana con dones espirituales? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, antes solía pasar mucho que cuando fuimos nosotros jóvenes, a lo mejor en el tiempo de ustedes con Mireia también, con mi esposo siempre nos dieron, nos hablaron, nos dieron palabras proféticas, ¿cierto? A mí por separado, a mi esposo, de que Dios tenía un plan con nosotros. Obviamente uno aprende con el paso de los años a identificar las palabras que son de Dios y las que no, y además que se ve el cumplimiento con el paso de los años, que es la mejor certeza que hay de eso. Pero siempre tuvimos un corazón para Dios los dos, de manera particular y luego unidos, Dios, con mayor razón. Entonces, bueno, pasó que nos fuimos, Dios nos llevó a México, ahí estuvimos 10 años por el trabajo de mi esposo y estando allá, bueno, después de muchas vivencias y del trato de Dios con nosotros y de muchas cosas que vivimos de manera yo personal, mi esposo y juntos, allá iniciamos sirviendo en algunas iglesias, siempre estábamos como de ayudantes de los pastores, por decirlo así, siempre ayudando y cuando estábamos allá, nos convocaron para que regresáramos a Chile a hacernos cargo de una iglesia, acá en Chile.
Y después de, bueno, esa historia es como más, sería como más larga, pero después de mucho orar, de muchas cosas que sucedieron, aceptamos venir a Chile y cuando llegamos a Chile, llegamos a la iglesia que nos convocaron y cuando llegamos nos dimos cuenta que en vez de traer proyectos para evangelizar o predicar a los perdidos, primero teníamos que ayudar a los que estaban adentro, en este caso. Y con mi esposo empezamos a orar y ahí nos dimos cuenta de la necesidad tan grande que había porque había un evangelio erróneo, muchos desvíos, como a veces decimos, era demasiado, así que el trabajo más duro fue trabajar dentro de la iglesia, estando acá. Y eso nos llevó a considerar que necesitábamos también estar bajo el alero de alguien que fuera superior en experiencia, una persona con testimonio, o una iglesia, un lugar que predicara la sana doctrina, porque cuando llegamos a Chile nos dimos cuenta, y lo sabíamos, pero volviendo ya con otra madurez, otra perspectiva, que en Chile las cosas no mejoraron, sino que cambiaron, pero para mal. El país se volvió muy agnóstico, capitalista, enfocado en el yo, en el ego, en todos los aspectos, aún en las iglesias, y que los grandes que dominan acá, o dominaban, o no sé, en ese momento eran iglesias de prosperidad y de desvíos grandes, a niveles que uno no se imagina. Entonces, nosotros estando acá decidimos dos cosas. Primero, trabajar adentro, desde adentro de la iglesia, para que el Señor nos ayudara y ayudara a su iglesia, a su pueblo, para que después pudiéramos, o junto con eso también proclamar a los que están perdidos, pero si los que están perdidos son los que están adentro, pues no, es difícil. Y lo otro, eso, estar bajo el alero de personas que tuvieran experiencia, pero que fueran realmente de Dios, con un corazón piadoso, que no buscaran otras cosas, ¿no? Y ahí fue donde nos contactamos con el pastor Chuy. Estoy como resumiendo harto. Nos contactamos con el pastor Chuy. Mi esposo conoció al pastor en la década de, ay no, mejor no digo la década porque, Va a pero revelar la edad. hace mucho tiempo, cuando ellos recién iniciaron, estuvo él en un congreso en Guatemala y ahí él estuvo con todos ellos jovencitos y siempre su corazón estuvo por el lado de la música en ese aspecto. Y cuando volvimos a Chile ya grandes, con mi esposo dijimos podríamos contactar al pastor Chuy Olivares para que sumarnos con ellos, porque sabíamos un poco de casa de oración, aunque cuando estuvimos en México nosotros vivimos en el DF, o en el estado, y también estuvimos en iglesias que no eran muy, no eran así como que predicaran solo el Evangelio, pero bueno, ahí resistimos, Dios nos ayudó, nos fortaleció. Pero cuando nosotros volvimos a Chile queríamos arrimarnos o ponernos debajo de un buen árbol. Y ahí fue donde mi esposo contactó al pastor y el pastor después de, para resumirlo, él sabemos que no, él no da, por decirlo así, cobertura a pastores que no salgan de su iglesia, pero uno entiende por qué. Entonces eso provocó que nosotros estuviéramos a la espera bastante rato y ya por ahí, por el 2000, ¿qué será? Bueno, hace 9 años, más o menos, que el pastor nos dio el sí, como en el matrimonio. Dijo, sí, acepto. Y él dijo que sentía que éramos gente de Dios, que sí, sí iba a apoyarnos, sí íbamos a estar con casa de oración y nosotros lo esperamos. No nos preocupamos, lo único sí que nunca hicimos fue que cuando estuvimos acá en Chile en esa espera, no nos asociamos con nadie, porque para asociarse en otros, de otras iglesias que practican otras cosas es fácil, pero nosotros Vale. decidimos perseverar, resistir, como digo yo, y, y hace 9 años más o menos, de 17 creo que llevamos de regreso en Chile, eh, no sé si estoy muy bien en la fecha, fue que el pastor este, nos afilió y pudimos ser casa de oración. Y desde esa época nos hemos esforzado siempre por estar en los congresos, por seguir las instrucciones, por seguir la enseñanza del pastor, perseveramos en la sana doctrina
y nos esforzamos en ser bendición y también recibir bendición de ustedes, nuestros amigos, pastores y todos los que conformamos Casa de Oración. Y así llegamos para contactar al pastor. Me acuerdo que viajamos a Argentina, después viajamos a Paraguay, después de nuevo viajamos a Argentina y de todo ese proceso, como que hace 9 años fue que ya pudimos por fin afianzar la relación y afiliarnos y bueno, estar en esta hermosa congregación que sabemos que nosotros seguimos a Cristo, ¿cierto? No, no seguimos un nombre, pero sin duda hay una trayectoria y sí hay un nombre, pero no es por el nombre en sí, sino ha sido por el testimonio de vida que ha dado el pastor Chuy y todos sus pastores amigos y todos, bueno, los que nos hemos ido sumando. Así que ha sido de Así es. bendición y eso un poquito fue la manera Wow. en que ahora estamos aquí pues, en esta instancia. Claro. Tú nos vas a hablar un poco acerca de sumisión en cuanto a la familia, y eso es Sí, algo que nos distingue a nosotros los cristianos, ¿no? Que estamos bajo autoridad. Y obviamente hay, como perfectamente tú lo articulabas, hay personas que tienen testimonio probado por años, ¿no? Pablo decía en 2 Timoteo 3, le dijo a Timoteo, imítame a mí, ¿no? Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi fe, mi amor, mi propósito, o sea, está hablando, sí, de que hay hombres, aunque no seguimos al hombre, solo al hombre, seguimos a hombres que siguen a Cristo, ¿no? Y nos sujetamos a amén. autoridad. Y eso es algo que Dios bendice sin duda. Y entre lo que mencionabas, pues es verdad, el pastor Chuy no es de las personas que está buscando a quién afiliar para decir, tenemos 300 iglesias, tenemos 500 iglesias, que si así fuera, seríamos quién sabe cuántas, ya miles quizás de casa de oración, pero el pastor es alguien que trata de escuchar la voz de Dios, y el caso de ustedes, como me lo contaron, pues fue uno de esos casos en donde el Señor le habló al pastor Chuy y él fue obediente, y bueno, la prueba está acá en que ustedes permanecen después de estos 9 años ya de congregación como casa de oración, y que el Señor les va a conceder muchos más en esta labor de hacerle como Pablo con los corintios, de corregir sectores de la cristiandad que se han desviado en cosas, y bueno, poner orden ahí, y también de predicar el evangelio haciendo discípulos, que es lo que el Señor nos ha llamado. Y pues muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, Rosy. Han sido varios minutos de mucha edificación y de conocerlos un poquito más allá tan lejos. Ahora vamos a la palabra. Te voy a dejar la cámara, el micrófono, y regreso cuando tú ya estés terminando orando para despedir. Y ahora una vez más te introduzco. Está con nosotros la pastora Rosy Arcos de Casa de Oración Santiago en Chile, compartiendo la palabra en ese tema principalmente para mujeres, pero que recibimos todos. Adelante, Rosy, que el Señor te use. Y gracias, gracias. Y qué bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de hoy. Vamos a hablar acerca del matrimonio, familia y la sujeción mutua. Eh, Voy a tratar de no ser tan por el lado femenino para que sea más general. Así que gracias a Dios por eso, ¿ya? Así que lo primero sí que vamos a hacer, vamos a orar para que Dios nos ayude y Dios pueda abrir su entendimiento, me dé a mi facilidad de palabra, porque exponer la palabra de Dios también requiere hacerlo bien. ¿Para qué? Para que se pueda entender bien y eh, pueda haber claridad y también poder vivirlo en la práctica, ¿ya? Así que cierre sus ojos, por favor, ahí en casita, donde quiera que se encuentre, y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde, noche, por este tiempo. Eres bueno, Señor. Aquí estamos delante de ti para ser instruidos, en mi caso para instruir. Ayúdanos, Señor, sé tú con nosotros. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, que podamos entender, Señor, lo que tú estás hablando en este tiempo, sobre todo acerca del matrimonio, de la familia. Vivimos tiempos complejos, difíciles, pero sabemos, Señor, que con tu ayuda podemos salir adelante. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, a todos los que se pueden conectar a través de esta transmisión, Señor, bendícelos, fortalece sus vidas y que tu palabra, Señor, pueda ayudarles, pueda guiarles y también, Señor, pueda hacer así mismo en mi vida. Te damos gracias y oramos a ti, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Entonces vamos a estar hablando acerca del matrimonio, la familia y la sujeción mutua.
Esto es importante, ya que la Biblia siempre está hablando acerca de esto, pero a veces no cuesta mucho, no lo entendemos para aplicarlo a nuestra vida diaria. Así que vamos a tratar de entenderlo, teniendo, ¿verdad?, como principal objetivo que podamos edificar la familia, nuestras familias, cada uno que pueda edificar la familia. A veces esta labor se le confía a los pastores, y sí, es verdad, ellos y los pastores son los que instruyen, predican, exhortan, enseñan para que nuestra vida sea edificada en primer lugar y así nuestro matrimonio, nuestra familia. Pero es importante que nosotros tengamos claro que los principales responsables de las familias somos nosotros mismos. Es como cuando hablamos de los hijos, los primeros responsables de guiar a los hijos son los padres. Ellos son los principales. La labor que hace la iglesia a veces es muy poca, digo yo, se queda corta, el tiempo escasea, es muy poquito. Entonces nuestros hijos, los jóvenes niños, tienen sus raíces o debiera de ser así en el hogar. Ahí está la esencia y la base. También, bueno, si es así con ellos, obvio que es así en el matrimonio, en la familia. La palabra dice en Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada, es decir, la familia de los justos. También en el capítulo 18, versículo 22, dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mire, qué tremendas palabras. Estas son las palabras que deberíamos tener latentes siempre en nuestro corazón y muchas otras más. Pero qué hermoso que Dios le dé esta bendición al hombre de hallar a su esposa, de hallar, y como dice que el hombre que tiene un matrimonio, que tiene una familia, que tiene su esposa, dice que ha alcanzado la benevolencia de Jehová. ¡Wow! Es como ser el favorito. A lo mejor alguno de ustedes puede no sentirse así o tan favorito hoy día, ¿no? Hablando del matrimonio o de las situaciones que a veces se dan en el hogar, en la familia, y se entiende, podemos de repente pensar así en medio, ¿verdad?, de el ajetreo, de los problemas o de distintas situaciones, pero no hay que quedarse en ese pensamiento, hay que salir de ahí y recordar las palabras del Señor, cómo nos llama y nos dice que hemos sido bendecidos por Él al tener un matrimonio. Yo creo que estas palabras también podría la mujer tomarlas para ella, ¿no? Que el hecho de que una mujer encuentre a su esposo significa que Dios le ha bendecido, que ha alcanzado su benevolencia. Pero vamos a tratar de ir entendiendo cómo podemos vivir estas palabras, esforzarnos en ellas, sobre todo cuando pasa el tiempo y el matrimonio ya no es lo que pensábamos que iba a ser, o cuando se pierde, ¿verdad?, en la parte inicial, que es más emocional, más de sentir, ¿verdad?, como cosas, ¿verdad?, el uno por el otro en el matrimonio, cuando recién están empezando, porque después pasa el tiempo y se dan cuenta que vienen las dificultades, que vienen los problemas, distintas situaciones, eso genera fricción y a veces el matrimonio no se siente así, pero no tiene nada de malo, es parte de, porque somos seres humanos. Lo importante es no quedarse en eso y esforzarse en Dios. Con mi esposo estuvimos haciendo un tiempo de estudio acerca del matrimonio y consistía y se basaba en entender que el matrimonio, los primeros añitos son de amor romántico, pero después viene el proceso en el que yo tengo que tener claro que para que mi matrimonio funcione, yo tengo que trabajar en mi matrimonio. Entonces, les digo eso porque esto es importante. Nada puede ocurrir si en el matrimonio no se involucran los dos, si no se esfuerzan en trabajar por su matrimonio, en hacer algo, ¿verdad? Obviamente, en primer lugar, tenemos, y nuestra base está en Dios, pero también Dios espera que uno se disponga y haga las cosas que tiene que hacer. Por eso el Señor ha establecido para el matrimonio y para la familia distintos mandamientos, distintos estándares, distintas ordenanzas, por decirlo así, para que el matrimonio y luego la familia puedan vivir en armonía.
Mire, lo primero, con respecto entonces al matrimonio y la familia, es entender que Dios le ha dado responsabilidades, mandamientos a cada miembro de la familia. En primer lugar, al varón, la esposa, los hijos. Proverbio también dice que el Señor va a bendecir la morada, como leíamos, o la familia de los justos. La manera principal en cómo lo hace el Señor es a través de su palabra, eh, porque en ella está la vida y nos muestra cómo vivir en armonía. Si analizamos, por ejemplo, vemos que a los hijos les demanda obediencia. En Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, obedeced a vuestros padres, porque esto, ahí el Señor le da el primer mandamiento a los hijos, diciéndole, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo delante de Dios. También en Efesios 5:25 le dice a los esposos y les da como el mandamiento no para ellos, dice, amad a vuestras esposas. O sea, el llamado para el varón es a amar a su esposa. Luego a las esposas les habla del respeto en Efesios 5:22 y les dice a las mujeres, respete a su marido y estén sujetas a ellos. ¡Wow! Palabras que a veces algunas mujeres no quieren escuchar o las leen rapidito, ¿no? Acerca de estar sujetas. Pero hoy día vamos a hablar y tratar de entender eh, o de seguir, ¿verdad? Reforzando estos conceptos, si ustedes ya los han estudiado, para que tengamos las cosas claras. Y otro punto que también da el Señor es a los dos. Primero a los hijos, luego a los varones, luego a las mujeres y luego a los dos. ¿Qué demanda de los dos? Sumisión. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros. Yo estoy leyendo el encabezado de los versículos, vamos a estar hablando hoy día en Efesios capítulo 5, en varios de esos versículos, yo se los voy a ir mencionando, algunos los voy a leer, pero ustedes los pueden anotar, ¿ya? Entonces vemos que lo primero que tenemos que entender con respecto al matrimonio, a la familia, es que el Señor, ¿verdad? Primero que nada, Él ha establecido como base de la familia el matrimonio. El matrimonio no es una idea humana, ni es una idea que se ocurrió en un juzgado, ni en un grupo de personas que sabían mucho. El autor del matrimonio es Dios. Él fue el que estableció esta base para la familia. Por eso está el matrimonio y la familia van de la mano. Un hombre y una mujer inician una vida, se casan, tienen un matrimonio y por consecuencia van a tener hijos. Es parte de, y el Señor, sabiendo estas cosas, ha establecido en su palabra los estándares para la familia, los mandamientos, la base que necesitamos, lo que necesita saber y entender cada familia, lo que necesita saber el matrimonio. Y esta es la base, dando mandamiento primero a los hijos, ¿cierto? Como número dos a los esposos, a las esposas, y luego les da mandamiento a los dos. A veces esto es difícil cumplirlo porque no se entienden, o se malentienden, o se piensa que estas palabras son muy fuertes y gravosas y que nadie las puede cumplir en realidad, pero no es así. Esto es totalmente posible y capaz de realizarse y de que funcione, pero en primer lugar con la ayuda de Dios. Obviamente un matrimonio, una familia que no tiene su fundamento y su base en Cristo, en el Señor, no va a poder. Solos es imposible. Siempre es tomado de la mano de Dios, siguiendo sus mandamientos. ¿Por qué alguien no podría seguir los mandamientos de Dios? Tal vez porque ni siquiera conoce a Dios o no tiene comunión con Él o no lo busca, no tiene esa perseverancia que hay que tener. El perseverar en Dios no solo implica asistir a un lugar, o sea, eso es lo básico, ¿no? Yo asisto a un lugar, pero perseverar en Dios tiene que ver con asistir a un lugar, pero también tiene que ver con perseverar en la enseñanza, en la palabra, en conocer más a Dios, en la oración, en esforzarse en todos los aspectos de la vida para que la palabra de Dios pueda ser vida en uno en primer lugar, luego en el matrimonio, en los hijos, en la familia. Pero a veces vamos a la iglesia o puede alguien asistir a la iglesia, pero esto no es religión, no basta con asistir a un lugar, sino que yo debo de asistir, pero yo debo de esforzarme en Dios tal
cual cómo se esfuerzan los pastores, los que están al frente, los que sirven. Esto es algo para todos, esto no es algo para algunos, sino que la responsabilidad de buscar y de conocer a Dios es de todos nosotros, de cada uno de nosotros, no importa si llevamos muchos años en el Señor o estamos recién. El llamado de Dios es a conocerle, es a saber de Él. Y si yo tengo un matrimonio, cada uno, cada miembro de la familia, el esposo, la esposa, los hijos, todos deben de esforzarse en conocer a Dios. Ese es el llamado principal de Dios, sino cómo vamos a obedecer, por ejemplo, un mandamiento que no entendemos, que pensamos que es solo como una norma, ¿no? Ah, hay que hacer esto, sino que esto se trata de entender, esto es la base, ¿verdad?, para el matrimonio, pero es de entender la palabra de Dios, de conocer, de entender también el amor de Dios, cómo Él en su gran amor nos da el proceso que debemos de seguir, pero no por beneficio de Él, sino por beneficio de uno mismo. En este caso, del matrimonio. Entonces vemos que el Señor a todos los miembros de la familia, tener claro eso, les dio mandamientos. Los hijos no se libran de los mandamientos de Dios porque sean jóvenes o adolescentes o porque están en una etapa, ¿cierto?, de cambio o viven momentos difíciles, sino que Dios a los hijos jóvenes, adolescentes, desde que son pequeñitos hasta que ya son jóvenes maduros, tienen también esta responsabilidad de buscar a Dios, de conocerle, de entender las cosas. Si hay algo con lo que yo como joven, haga de cuenta, ¿no? Ya yo no soy joven, pero un joven que a lo mejor tiene cuestionamientos, le cuesta obedecer a los padres, le cuesta perseverar en muchas cosas, a lo mejor se siente presionado o como que no hay un entendimiento con respecto a su juventud. Bueno, muchas cosas puede estar viviendo el joven, pero una cosa sí es segura, esté viviendo ese proceso o no lo esté viviendo, Dios también le llama a buscarle y conocerle y comprobar todo eso que siente, piensa o dice, que tenga esa búsqueda de Dios para que en primera persona compruebe el amor de Dios, compruebe que los mandamientos de Dios no son gravosos, que los mandamientos de Dios son para su beneficio, para su bienestar, entendiendo que todas las cosas tienen su tiempo. Así dice Proverbios, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora. Dios lo estableció así para que el joven pudiera calmar, ¿verdad?, esa pasión o ese modo avasallador que tiene, que lo va a seguir teniendo, pero que los ponga también a los pies del Señor, para que no sea gravoso para los jóvenes cumplir los mandamientos de Dios, que uno de los principales es obedecer a sus padres. Como dice, obedezcan a sus padres, pues esto es justo. Lo otro, a los esposos, ¿verdad? Amar a sus esposas. El Señor pudo haberle puesto al esposo, bueno, para el varón, uno de los mandamientos, provee a tu hogar. O que son cosas que tienen que hacer, ¿cierto? Pero como principal le puso amad a vuestras esposas. ¿Por qué le puso amar a vuestra esposa? Ah, pues si yo me casé, sí, enamorado, sí. Pero al varón a veces le cuesta esa parte. Le cuesta, no así tanto a la mujer, ¿cierto? A lo mejor por esa parte que tenemos la mujer de ser mamá, de experimentar ese amor, a lo mejor para nosotras es más fácil esa parte, no así el respeto. Entonces, fíjese, ¿a qué quiero llegar? Que el Señor le dio a cada uno la ordenanza dentro de otras cosas, ¿cierto? Como para que entendiera cuál es la base de lo que tiene que hacer. Le dice a los esposos, amen a sus esposas. Este amor, que lo vamos a mencionar igual más adelante, es un amor de entrega. No es ese amor que uno piensa que es fácil, no es ese amor eros, ¿cierto? Ay, es que me gusta, es que es linda, es que mi esposa es simpática y si no, ah, pues entonces no puedo amarla, ¿no? El Señor cuando habla le dice a los esposos así, se refiere al otro tipo de amor, ese amor sacrificial, ese amor como más, como ágape, ¿cierto? Que es el amor que es el amor, ¿verdad? Que de Dios. El Señor le da ese mandamiento a los esposos, porque si fuera el otro tipo de amor, pues ya no, ese ya es más fácil, ¿cierto? El amor eros. Sino que a los varones les pone este mandamiento como para que aprendan, ¿verdad?, cómo llevar adelante, sacar adelante y vivir su matrimonio y a su vez la familia.
Y a las esposas les dice el respeto, ¿verdad? En Efesios 5:22, respete a su marido y estén sujetas a ellos. ¡Wow! Cuando vemos sujetas a ellos, ahí como que, oh, eso de ya respetar, entiendo, pero sujetarse, ahora también vamos a analizar eso para entender un poco lo que la idea de aprender hoy día, ¿no? La sujeción mutua. ¿Por qué será que a las mujeres el Señor les dice esposas, respeten a sus maridos? ¡Wow! Porque a la mujer le cuesta eso. Hay que decirlo, es una realidad. A la mujer le cuesta el respeto, le cuesta darle a veces el lugar a su esposo. Hay muchas justificaciones, ¿verdad?, de la mujer a veces para pasar a llevar esto, pero es triste y lamentable el fin de pasar a llevar este mandamiento establecido por Dios. El llegar a un nivel máximo, ¿verdad? Como hemos visto a veces que clasificamos como que ya son desvíos, ¿no? De algunas mujeres, que es usurpar el lugar de su esposo. O sea, cuando uno no cumple el estándar, ¿verdad? De los mandamientos que establece Dios para la mujer se pasa la barda y mucho. Y es triste decirlo, pero muchas mujeres le usurparon el lugar a su esposo y de esa manera no se dan cuenta que están pasando a llevar a Dios, porque todo lo que Dios es, o sea, todo lo que está establecido para que vivamos como matrimonio y familia, lo ha establecido Dios. No son ideas humanas ni de un pastor ni de una pastora que dice, oiga, respete a su marido, ¿no? En el contexto del matrimonio, sino que es algo más profundo. Y por eso después agrega, dice, y estén sujetas a ellos, o sea, dando un estándar distinto, ¿no? Reforzando todo lo que hay que hacer, pero no se va a poder hacer si yo lo hago a mi manera. Si yo creo que voy a respetar cuando yo quiero o algo me gusta o me parece que me dan en el gusto, sino que la mujer debe de entender lo que el Señor está hablando en cuanto a los mandamientos, debe de entenderlo de manera correcta para que el matrimonio pueda cumplir esta base y de esa base pueda partir y esforzarse en Dios. No seremos matrimonios perfectos, ni las sabemos todas, y también nos podemos a veces ofuscar o enojar, pero uno debe de volver en sí, puede ser pasajero, momentáneo, pero el hombre y la mujer, con respecto al amor, con respecto al respeto, debe de volver en sí y sumarse al estándar de Dios, a lo que Dios ha establecido, sus mandamientos. Luego el Señor, para reforzar en Efesios 5:22, les habla a los dos de su misión. En Efesios 5, también 21 dice, someteos unos a otros. Es decir, vemos que cada miembro de la familia tiene un mandamiento de parte de Dios. Ahora vamos a ver un poco más, no vamos a poder ser tan específicos, ¿cierto?, por el tiempo, pero sí vamos a tratar de entender algo general para que podamos comprender bien los conceptos, aplicarnos, y si nuestros pastores nos han enseñado, pues ya ahí lo reforzamos y nos esforzamos en ello. Pero fíjese cómo el Señor ha establecido mandamientos para la familia, mandamientos que no son, como repito, ideas de hombres, sino que son establecidos por Dios. Si a alguien no le parece o no le gusta, no siente que no puede, pues bueno, no, yo le recomiendo que ore y que busque en Dios, ¿verdad? Que Dios vaya confirmando y que Dios le ayude, que Dios trabaje en su corazón, en el de cada uno de nosotros, para que el Señor, Él sea el que vaya completando su obra en nosotros. Pero sin duda, los miembros de la familia, todos, ninguno sin excepción. Esta no es una responsabilidad para el varón, que es la cabeza, o para la esposa porque está en la casa a veces, ¿verdad? Hay esposas que tienen doble labor, trabajan afuera y en la casa por necesidades, ¿no? Eh, no es algo tampoco que tiene que hacer la iglesia. O sea, no, es responsabilidad de la iglesia o es responsabilidad del pastor de mi iglesia. No, vemos a través de la palabra de Dios que Dios ha establecido mandamientos para cada miembro de la familia. Obviamente nuestros pastores, la iglesia, son una gran ayuda. Ellos nos guían, nos exhortan y nos ayudan a cumplir el plan de Dios que ha establecido en primer lugar para cada uno. Y luego, bueno, eso se va ampliando, ¿no? Como familia, como congregación, como parte del cuerpo también de Cristo. Entonces nosotros
debemos de tener claro en esta primera parte, como les digo, que cada uno de nosotros tiene responsabilidades y que Dios nos ha dado mandamientos para cada miembro de la familia, todos, ninguno sin excepción, el varón, la esposa, los hijos y también todos juntos. El que ya no le cuesta particular ya también sabe que como familia también Dios ha establecido como matrimonio. Entonces, a veces pareciera que esto es difícil, ¿verdad?, de cumplir. ¿Por qué será que pasa eso? Bueno, lamentablemente hay una característica que a veces se da en algunas personas o en dos, a veces en el matrimonio, incluso en una familia, que es cuando ninguno está dispuesto a cumplir los mandamientos de Dios. Y estoy hablando de alguien que va a la iglesia, que se congrega. Este no es un mensaje para así como todos lo pueden escuchar, pero me refiero, estoy dirigiéndome a la iglesia. Este, Estoy hablando de miembros de la iglesia, no de alguien que no conoce a Dios. A pesar de que el Señor entonces ha establecido mandamientos para cada miembro de la familia y para la familia, el matrimonio y todo, lamentablemente a veces dentro de las familias uno o dos o todos o ninguno, como suene mejor, están dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios a menos que les beneficie o que sean de acuerdo a lo que ellos quieren. Falta disposición, falta consideración. Cuando hablamos del matrimonio, falta paciencia. Es lamentable, pero se lee la palabra, se conoce la Biblia, se estudia, vamos a la iglesia, pero a la mera hora de la práctica falta disposición, falta paciencia, falta consideración los unos por los otros, y estoy hablando términos simples para que podamos entenderlo. Fíjese que, mire, a propósito de esto, yo le quiero comentar dos anécdotas cortitas, mire. A propósito de la consideración, de disponerse, de entender las cosas, de entender lo que Dios está hablando, de cómo yo tengo que cumplir mi parte como esposa, cómo tienen que cumplir su parte los esposos, los hijos, cómo podemos hacerlo. Y vemos, como yo les decía, que a veces no está esa disposición, algo tan simple, pero que lo cambia todo. Mire, le quiero contar dos anécdotas que están interesantes. Mire, en un aniversario, en su aniversario de oro, ¿ya? Una mujer, una ya abuela anciana, dice que reveló el secreto de su matrimonio feliz. Dice, ella explicó, en mi día de bodas decidí escoger 10 faltas de mi esposo que pasaría por alto por el bien de nuestro matrimonio, dice la abuelita. Imagínense, cumpliendo 50 años, bodas de oro. Una persona le preguntó y le dijo que mencionara alguna de estas listas, no de faltas. Y ella respondió, en realidad nunca las puse en la lista, pero siempre que mi esposo hacía algo que me molestaba, yo decía, afortunadamente para él, esa falta está en mi lista de las 10. Y seguía en su matrimonio. Mire, otra anécdota, una mamá escuchó jugar a su hija, chiquita, 5 años, estaba jugando con una amiguita y jugaban a la boda. No ve que los niños a veces, bueno, hoy día con la tecnología puede que no haya tanta creatividad, pero los niños son creativos, ¿no? Inventan sus juegos. Pero a estas niñas no se les ocurrió nada mejor que jugar a la boda. Preparaban el lugar ahí para jugar, ahí en un rincón de la casa. Y la mamá se sorprendió cuando escuchó, cuando en el juego las niñas llegaban a la parte de los votos nupciales y escuchó algo como lo siguiente: tienes derecho a permanecer en silencio, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, tienes derecho a un abogado, ahora puedes besar a la novia. Dos niñitas de 5 años que seguramente captando por aquí y por allá, mire, jugaban así. Estas anécdotas evidencian un poco, aunque pueden ser chistosas o simpáticas, no sé cómo queramos nosotros llamarles o cómo las percibimos, pero evidencian a veces las cosas que surgen del matrimonio, de la relación familiar, cómo son percibidas, ¿no?, por el entorno, por los que nos rodean. Pero hermanos, hermanas,
Miren, yo les compartí estas anécdotas para hablarles de la disposición, de la paciencia, de la consideración que debemos de tener con nuestro esposo, con nuestra esposa. Ahí en la anécdota de la abuelita, ¿verdad? Con sus bodas de oro, ella da su propia técnica, ¿no? Para tener como para, como y evidencia la disposición que tenía, ¿no? O cuál era su técnica, ¿no? Para salir adelante. Pero nosotras, su iglesia, su pueblo, los que somos de Dios, las mujeres que somos de Dios, junto con su esposo, eh, son anécdotas chistosas. Nos podemos reír un rato, nos pueden ayudar, pero nosotros tenemos los mandamientos de Dios, ahí están. El Señor nos ha dado claridad de su palabra para poder sacar adelante nuestras vidas, es decir, nuestros matrimonios, nuestras familias. Pero si nosotras no estamos dispuestas, si los varones no están dispuestos, si hay cero empatía y cero paciencia, no está esa disposición para hacer algo distinto, para reconocer, a mí me cuesta, yo me falta paciencia, o a lo mejor han pasado los años y ya no estoy como antes. Hermanos, tenemos que tener la disposición de reconocer las dificultades que tenemos, lo que nos cuesta, disponernos, tener esta paciencia, esta consideración que podríamos llamar, que todas estas palabras en el fondo es tener una disposición del corazón para poder cumplir los mandamientos de Dios. Pero sabe que a veces no hay disposición por lo que mencionaba antes, porque a veces ni siquiera oramos, no leemos la Biblia, no leemos la palabra, hasta cuando vamos a la iglesia y el pastor exhorta para ayudarnos, a veces estamos concentrados en otras cosas y realmente no estamos interesados en las cosas de Dios, en su palabra. Pero nosotros tenemos que disponernos, tenemos que tener esta consideración por el bien, mire, primero de nosotros, luego de nuestro matrimonio. El matrimonio no podrá funcionar y por lo tanto la familia si no hay una disposición mutua, los dos. No sirve que uno de los dos lo haga y el otro no, o que, o que de repente no quieran hacerlo y algunos digan, ah, yo no necesito eso. Tienen que disponerse, tienen que hablarlo, tienen que ordenar eso. Mire, yo puedo aprenderme todos los estatutos de Dios de memoria, saber la Biblia bien. Yo puedo haberla leído muchas veces completa. Puedo saber incluso hacer análisis, profundizar. Puedo incluso participar en todas las conferencias que hablan del matrimonio, incluso en los congresos de Cancún. ¿Cómo se llaman? Luna de miel eterna. Ah, no, yo no sé cómo le ponen. Luna de miel soñada. El nombre que quiera, bueno, una manera de identificarlo. Todo eso se puede hacer. Pero si yo no tengo la disposición, si no tengo la consideración y si no tengo la paciencia, si no dispongo mi corazón y tengo un montón de excusas para evitar trabajar y aportar en mi relación matrimonial, será muy difícil para mi vida personal, para mi matrimonio y mi familia salir adelante. No podré, aunque yo haga todas estas otras actividades. Obviamente, por favor, hágalas porque son de bendición y ayudan. Pero si ustedes no están dispuestos cada uno a trabajar en su matrimonio y disponerse, disponer su vida de manera personal, decidir que ustedes quieren trabajar en su matrimonio, forzarse por él, no podrán, van a escuchar muchas prédicas, consejos, pero ustedes tienen que disponerse en su vida práctica, ahí en el hogar cuando están solos, cuando ya no está el pastor aconsejándoles, cuando no están los amigos apoyándoles, cuando no tienen a los hermanos, a lo mejor de la iglesia, estamos en una actividad sirviendo para ayudarles. Ahí en la práctica, en lo privado, cuando el matrimonio tiene dificultades, cuando tiene que resolver problemas, cuando tiene que tomar decisiones, incluso cuando tienen que buscar el beneficio mutuo por el bien de su relación, a lo mejor en algo simple. Tiene que haber disposición. Tienen que ser considerados el uno con el otro y los dos deben de tener paciencia. Ese debe ser como el lema, como la base. Si yo hago eso, mire, todo lo demás va a ser bendición, me va a ayudar. Deben ser características esenciales para que nuestra relación sea fructífera y por lo tanto tenga consecuencias para la familia, para que nuestro matrimonio, hermanos,
honre a Dios. Hay muchos matrimonios que es triste decirlo, pero no honran a Dios con su manera de vivir o cómo guían su matrimonio. Es necesario que nosotros pongamos atención, ser, como digo yo, entendidos en lo que está hablando el Señor en este tiempo. El Señor siempre ha hablado esto. Su palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre, pero han cambiado los tiempos. Y yo a eso me refiero. Por eso digo entendidos en los tiempos que vivimos. Lo que Dios está hablando hoy, me refiero y es para resaltar el tiempo en el que vivimos. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos en que la familia ya no es como antes, que antes el propósito de alguien era formar una familia. Hoy día no. Hoy día los jóvenes ya no quieren formar familias, no se quieren casar, eso lo sabemos. La vida y el tiempo en el que vivimos hoy es difícil. Por eso, hoy más que nunca, es cuando ustedes, nosotros, debemos de esforzarnos en la palabra, en los mandamientos de Dios, retomar, reforzar, repasar, entender y no tomarlo a la ligera como decir, da lo mismo. O justificarse, no, es que el esposo que me tocó. Es que la esposa, usted no conoce a mi esposa. Usted dice eso porque no la conoce. Es que mi esposa no tiene esta característica, es que mi esposo tiene estas costumbres. Entonces, yo a eso me refería cuando hablo de las excusas, ¿no? No, es que usted no conoce, mi esposa es igual que su mamá, igual que su mamá. No, es que mi esposo es igual que mi suegro, y así. Pero fíjense, en el fondo son excusas para no hacer lo que yo tengo que hacer. En realidad no me dispongo, en realidad no estoy dispuesta y no estoy dispuesto a ceder, a entender. Entiendo de conocimiento, pero no lo aplico, porque lo entiendo con la mente, pero no lo tengo en el corazón. Esta parte de los mandamientos de Dios. Hablamos de muchas cosas, incluso algunos sirven a Dios y tienen un servicio constante y bueno en la iglesia, y en la iglesia son considerados como servidores fieles. Y qué bonito, me alegro, por favor sígalo haciendo, porque los pastores siempre se necesita, ¿verdad? Servidores fieles. Pero hermanos, ¿de qué nos serviría ser tan fieles en el servicio, entender la palabra? Pero cuando somos y estamos ahí en nuestro entorno privado, ahí en el hogar, o cuando son cosas simples, ya no tiene que ver a lo mejor con algo que hacemos en la iglesia, sino estamos ahí en el hogar, ahí se nos sale y se nos quita todo el amor, se nos quita toda la paz, la paciencia, no entendemos y no queremos entender y nos justificamos. Es que es mi esposa, es que nadie la conoce, es que es enojona, es que es gruñona, es que está preocupada de esto, y del esposo, la mujer es igual. Es que usted no conoce a mi esposo, es que es como Shrek, como un ogro. Fíjese, podemos decir muchas cosas a veces, pero en el fondo, ¿sabe lo que son? Excusas. Son excusas, porque lo que Dios espera de nosotros, que nos dispongamos, que dispongamos nuestra vida. Recuerde que somos llamados a cumplir toda la palabra de Dios, no solo una parte o la que me conviene. Esto incluye el matrimonio, esto incluye cómo yo me conduzco en mi familia, en mi hogar. Entonces, necesitamos, hermanos, entender la disposición, que necesitamos disponernos, orar al Señor, decirle, Señor, ayúdame. Yo, la verdad, parece un concepto tan simple, pero no me dispongo. No tengo disposición. Tengo disposición para muchas cosas, pero cuando es con mi esposa, no puedo. O la mujer dice, yo sirvo a Dios y yo hago esto para Dios, pero con mi esposo no puedo. Así como uno se dispone para tantas otras cosas en la vida, yo creo que la primera y la prioridad en cuanto a disposición debe ser nuestro matrimonio. Y si es necesario hablar, ponerse de acuerdo, estar juntos y disponerse a no solo buscar a Dios, servirlo, sino a trabajar en nuestro matrimonio. Y Dios va a bendecir eso. De eso se trata esto. El servicio que yo hago y todo lo que puedo hacer es consecuencia de mi vida privada. Y mi vida privada ya no es solo mía si me casé, sino que
si involucra a mi esposo, si involucra a mi esposa. Yo no puedo estar bien delante de Dios si yo no me esfuerzo en mi matrimonio. Luego, o sea, yo total voy a buscar a Dios. Yo voy a servir a Dios. Dios espera que nosotros arreglemos las cosas, que nos ordenemos como matrimonio, que tengamos una disposición, que trabajemos en nuestro matrimonio. No que seamos perfectos y que nunca más van a haber pleito, que siempre y que va a ser idílico, pero sí una disposición y esforzarse. Si cada miembro de la familia se esfuerza en esto, va a ser diferente. A veces tampoco hay disposición de los hijos. Los hijos se encierran en el hecho de que están cambiando, de que tienen que tomar decisiones de su adolescencia, que pasaron a la juventud, que no saben qué hacer, que están confundidos, que no pueden explicar por qué se sienten a veces hasta un poco descontentos, algunos tristes, incluso algunos como que no valoran lo que tienen a su alrededor. Pero Dios espera también de los jóvenes, como parte de una familia, que se dispongan, se dispongan. Esto no es solo algo para el esposo y la esposa, que ellos se dispongan, son mis papás, que ellos lo hagan bien y a ver si yo lo hago bien. Esta disposición, esta consideración, esta paciencia, este temor del Señor, esto de poner el corazón para que el Señor haga lo que tenga que hacer, es para todos. Para que el hogar funcione bien, cada miembro de la familia debe de respetar los mandamientos de Dios y luego cumplir su rol. Eso espera Dios de nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Retomando, siguiendo con Efesios capítulo 5, ahí yo voy a estar leyendo varios versículos. Fíjese lo que Dios ha dicho para ayudarnos, para que entendamos cómo debemos de hacerlo, que a veces parecieran palabras difíciles de entender, pero Dios lo ha establecido claramente para que nosotros podamos vivir de esta manera. Efesios capítulo 5 del 22 al 24 y luego voy a leer otros. Si se los menciono, usted los anota, ¿ya? Mire, dice, esposas, sométanse a sus propios esposos. Ojo que dice propios esposos. Aquí no está hablando de que la mujer se somete al hombre. No, está hablando del sometimiento de la esposa al esposo. Como al Señor, ¿cierto? Y agrega, oye, hagan esto. ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? Así como lo hace al Señor, con el Señor. Y explica después por qué. O sea, está dando el argumento. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Fíjese, ahí está el argumento. Primero explica, ¿verdad?, lo que debemos de hacer en este caso a las mujeres, ¿cierto? A las esposas. Les dice, sométanse a sus propios esposos como al Señor, ¿cierto? Que hay algunas esposas que dicen, no, yo sí me someto al Señor, pero mi esposo no. No, él no, porque él no es como debiera de ser. Además, yo me someto a Dios sí. Si Dios me dice sí, y yo hago lo que Dios dice, pero lo de mi esposo no, porque mi esposo no sabe, y ahí empieza la esposa a discriminarnos, porque él no sabe, porque él no entiende, porque él no es un buen cristiano, y así empezamos a enumerar un montón de cosas. Bueno, se pueden enumerar, ¿cierto? Pero fíjese, por eso sométanse a sus propios esposos como al Señor. O sea, así como lo hacen con el Señor, oye, háganlo a su esposo. Aquí no hay ni un respiro ni nada para excusas, simplemente, ¿verdad? Está volviendo a hablar de lo que debemos de hacer como un mandato. Y después sí, ¿cierto? Como el Señor siempre nos llama a reflexionar y a que entendamos las cosas, dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, es decir, nos está explicando el rol que tiene el esposo. Nos está diciendo porque él es esto. Es decir, porque el esposo es cabeza de la esposa, él es la cabeza. Dios lo estableció, no el ser humano. Yo creo que ni el hombre a lo mejor si le preguntaran quería. Pero no es algo que el hombre haya dicho yo soy la cabeza y aquí mando yo. No, Dios lo estableció. Dice, y después lo compara, mire, con esta comparación extraordinaria. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual explica es su cuerpo, para que entendamos cómo está de pegada, cómo está de inseparable la cabeza del cuerpo, es decir, Cristo con su iglesia. Y antes de eso, dando a entender también cómo el esposo es la cabeza de la esposa y cómo están de unidos, de pegados.
de que en realidad son una sola pieza, son uno. Y por eso termina diciendo así como la iglesia se somete a Cristo también. Y aquí, mire, fíjese, cuando es por segunda vez, cuando ya es más de una vez, es porque no hay duda de eso. Es porque no podemos nosotras ir en contra de los mandamientos de Dios, ni cuestionarlos, sino que Dios está reforzando para que nosotras entendamos, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en la casa, en algunas cosas, no, dice en todo. ¿Qué implica todo? En el griego es todo, ¿cierto? Si tuviéramos, no hay nada que se quede fuera. La esposa no puede separar las cosas o decir, no, no, en esto sí, sino que el Señor está reforzando el hecho de que el esposo es la cabeza y ella debe de estar sujeta a su esposo. Y lo refuerza dando de nuevo esta analogía de cómo la iglesia también debe de someterse a Cristo, así debiera de ser. Asimismo debe someterse entonces la esposa a su esposo y dice en todo. Ahora, estos versículos a veces traen a la mente, digo, de las mujeres, ¿no? Podría traer impotencia o pensar que hay una obediencia sin sentido hacia alguien que puede que no tenga la integridad para merecerlo. Así a veces se puede pensar. Pero hermanas, esto es un error. La palabra griega usada para someterse en estos versículos es upotazo, que significa someterse voluntariamente. Y mire aquí, de esto se trata. Es decir, ceder al consejo del otro, ceder, ceder. Nadie me lo quita ni nadie me lo impone. Yo cedo. Ceder al consejo de otro, es decir, colocar el poder de uno bajo la autoridad del otro. El poder de uno bajo la autoridad del otro. Pero voluntariamente yo cedo. Lo hago en amor, lo entiendo. Yo no soy menos que nadie, ni menos que mi esposo, ni él es superior ni inferior. El Señor nos llama a entender estas cosas, que Él nos ha dado un valor a todos sus hijos, pequeños, grandes, casadas, esposos, a todos. Pero en el matrimonio, el Señor ha establecido un orden, porque si no tuviésemos ese orden, no podríamos avanzar. Por eso cuando nosotros vemos en el original lo que significa, nos deja claro que aquí no se trata como a veces se ha explicado en el mundo o en algún otro lugar, puedo decir desviado, ¿no? Es de que una vez, tristemente, nos tocó con mi esposo atender a un matrimonio. Jovencitos, eran jóvenes. Y ellos iban a la iglesia, se congregaban. Y un día llegó llorando ella desesperadamente a la iglesia y justo nosotros, no era tiempo de reunión, pero justo nosotros estábamos ahí porque estábamos sirviendo, haciendo algo, ordenando en la iglesia, esos tiempos que uno hace de trabajo más anónimo, ¿no? Que va a la iglesia, tiene que hacer algunas cosas. Y llega ella llorando y justo estábamos nosotros. Y empieza a llorar y venía desesperada y mi esposo me dice, mi amor, cálmala un poco y pregúntale qué le pasa, por si era algo terrible o estaba ella enferma, no sé. Y yo empiezo a hablar con ella y ahí empieza, entre que lloraba y contaba, ¿no? Que su esposo la trataba mal, que la venía persiguiendo, que estaba desesperada. Incluso en un momento llegó a pensar como que él le iba a hacer daño. Y yo me asusté, me preocupé porque era una mujer joven, no jovencita, pero joven madura, y nosotros los conocíamos. Y en eso que ella me está contando, llega corriendo detrás su esposo. Y ahí mi esposo lo ve y le dice, oye, ¿qué está pasando? Y todo el tema, ¿no? Y empezamos a hablar. Y él también se pone a llorar. Y empiezan a contar los problemas que tenían. Eran los típicos problemas de matrimonio casero, pero que se les fue de las manos. Y por eso ella salió corriendo y él la vino a perseguir y todo. En esos momentos era difícil tratar de que el matrimonio se estableciera ahí porque estaba todo complicado, pero ahí estuvimos hablando con ellos y por lo menos se calmaron en cuanto a la problemática, porque ella venía como arrancando y él la persiguió. Pero nosotros los conocíamos y en nuestra mente sabíamos que no iban a hacer algo
nada así como peligroso, los conocíamos, ellos iban a la iglesia y todo. La cosa que logramos calmarlos, hablamos con ellos, los dos después estuvieron dispuestos a volver a su casa, a descansar y que nos íbamos a ver con ellos al otro día para hablar y que los íbamos a ayudar a solucionar sus problemas, tratar de apoyarlos. Esto porque fue una crisis, o sea, justo llegaron ahí, estábamos nosotros, en fin. Eh, Porque aparte de que uno siempre está instruyendo los matrimonios. Esto fue en México, ¿ah? Fue cuando estábamos allá sirviendo, ayudando al pastor en esa parte en México. Y nosotros trabajamos, justamente éramos pastores de matrimonios y fuimos pastores también de jóvenes. Y teníamos un grupo de matrimonios, por eso les digo, o sea, siempre estaban ellos recibiendo instrucción. Incluso estábamos en un discipulado de matrimonio, imagínense, discipulado de matrimonio. Es como, ya eso es como más así específico, ¿no? Y quedamos entonces al otro día y me acuerdo yo que estaba lloviendo y ahí la niña andaba un poco mojada con su ropa y él llegó de atrás, pero él llegó en vehículo. Así que ahí vimos que se subieron a su vehículo, ella se secó, se fueron tranquilos. Y cuando llegamos a la casa, o sea, cuando pasó un rato, ellos llegaron a su casa, nosotros seguimos terminando las cosas que estábamos haciendo en ese momento en la iglesia y nos disponíamos, después de como, ¿qué será? Una hora y media a irnos ya a nuestra casa y de repente llega otra persona, un caballero como de, no sé, 60, 65 años, con nosotros y también llorando. Y nos dice, ustedes son los pastores y nos nombra. Y le decimos, sí, necesita algo adelante, le podemos ayudar. Y el caballero se pone a llorar. Era el papá de la niña, de la esposa joven. Y él nos cuenta llorando que su hija acaba de llegar a la casa hace unos 15 minutos, ¿no? Ellos vivían cerca de la iglesia en ese lugar, más o menos, o sea, vivían, no, no era lejos. Y nos cuenta el papá de esta niña llorando, dice, mi hija acaba de llegar a la casa con todas sus cosas, bueno, con un bolso de ropa y lo típico, ¿no? Dice, y estoy muy triste porque yo la recibí y como la recibí me duele. Y nosotros estábamos pasmados escuchando al caballero, ni siquiera era cristiano y llegó a la iglesia a hablar con nosotros. Dice, estoy muy triste y ahí él estaba triste, llorando, levanta su mirada, se seca un poco las lágrimas y nos dice, yo quería hablar con ustedes porque quisiera que me explicaran cómo es eso de que la mujer debe someterse al marido y que él le puede pegar, la puede mandar, le puede decir qué hacer, la puede maltratar, porque él es la cabeza y la iglesia lo apoya. Oh, imagínense. Cuando nos dice eso el papá y lloraba, era un caballero sincero de todo corazón, aunque no era cristiano ni se congregaba con nosotros, pero fue tan doloroso lo que él nos contó. Yo no sé si este matrimonio, este joven, bueno, yo creo que él lo llevaba por dentro. En la iglesia jamás se ha enseñado de esa manera. Algunas iglesias sí, cierto, tenemos historias, pero por lo menos ahí no, ahí hablamos con el caballero y dijimos, no, le dijimos, no es así. No se trata de eso, lo del matrimonio. Y un poco le explicamos, él no era cristiano, pero a lo que quería llegar era explicarle cómo a veces se malentienden estos conceptos. E incluso la iglesia hoy día piensa que así es, algunos lugares, ¿no? Yo creo, nosotros no, y eso espero, pero en algunos lugares se tiene esa idea, ¿no? Como que un poco a eso se refiere y por eso las mujeres también les cuesta y no quieren, porque es como algo que pareciera más ofensivo o como que uno pareciera que es menos o que uno va a sufrir hasta incluso al nivel de llegar al daño, en vez de entender los conceptos tan honorables y altos que el Señor estableció en su palabra con respecto al esposo y la esposa. Fíjese que, mire, retomando ahí el capítulo 25, dice los esposos, versículo 27, primero le dice a la esposa lo que leíamos. Y como yo le explicaba, en el original significa eso, ceder voluntariamente y quiero agregar, y en amor. Ella se somete, su poder o su autoridad, los dos lo tienen, pero ella lo pone debajo de él, voluntariamente. No es que sea menos, tampoco es que no tiene menor valor y menos para Dios.
A veces hay malos conceptos o se malentienden, pero Dios no es así. Él lo explicó bien, está en su palabra clarito. En el 27 le dice a los esposos, deben amar y sacrificarse tanto por sus esposas que la esposa pueda permanecer pura. Es decir, él debe asegurarse de que nunca la ponga en una posición en la que ella tenga que arriesgar su propia integridad. Yo considero que esos son versículos fuertes y no quisiera ser yo cabeza. Son versículos grandes, a los esposos les hace este llamado de amor sacrificial, pero sacrificial y como yo le decía, en el original, cuando le habla de amar a su esposa, le habla de amor ágape, no de amor eros. No es como ya que al hombre le cuesta amar porque yo así le explicaba un poquito para ir avanzando, pero les dice amor ágape, como el amor de Dios, es decir, qué tipo de amor tienes que tener. Por eso es capaz de comparar al esposo que es cabeza con el amor y con la cabeza que es Cristo de la iglesia. Por el sacrificio que hizo el Señor por su iglesia, por su pueblo. Así es este amor que debe tener el que es la cabeza, es el que da el ejemplo, es el que la esposa sigue y se pone bajo de él, pero lo hace voluntariamente, como dice la palabra, a eso se refiere. Pero también incluye el amor, porque él es un ejemplo a seguir, porque él la trata bien, porque él la ama, la cuida, la sustenta, así como Cristo a su iglesia. En los versículos del 28 al 31 dice, los maridos deben recordar, o sea, el Señor está reforzando esto. Yo me estoy saltando varias cosas ya, para que podamos concluir algo. Los maridos deben recordar que en el matrimonio los dos se vuelven uno, es decir, para que el esposo pueda cumplir, dice, oye, tú eres uno con ella es tuya, tú eres de él, son uno. Tú cuando haces algo, tú no se lo estás haciendo a otra persona, te lo haces a ti mismo. El Señor reforzando eso. Los dos se vuelven uno. Todo lo que hace el marido se refleja en la esposa. Y aquí quiero aclarar algo. En el mundo hay un dicho que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ese dicho es mundano. No es cierto. Es una historia que se cree la mujer para sentirse más, como que más importante o lo que queramos decir o pensar. Pero le digo algo, en el Señor no es así. Cuando nosotras conocemos a Dios no necesitamos practicar esas cosas porque entendemos el valor que tenemos, como lo viene explicando aquí Efesios, que los dos tenemos, ¿verdad? Un poder, una autoridad, pero yo voluntariamente yo cedo el mío, lo pongo porque quiero, yo lo cedo y lo pongo porque así lo estableció Dios, porque amo a Dios, entonces yo le obedezco y sigo sus mandamientos y sé que de eso va a salir algo bueno, aunque a veces me cueste entenderlo, pero tampoco significa que voy a pasar calamidad o estar entre paréntesis, ¿no? Un hombre que la golpea o borracho, es otro tema, que hago la aclaración, pero la verdad yo estoy explicando un poco aquí el rol y Efesios. Esos son otros temas, porque el orden que Dios estableció es para un matrimonio que se basa en Dios, que busca a Dios, lo va a entender y lo va a vivir de esa manera y lo va a beneficiar, porque honra a Dios cumpliendo su palabra, sus mandamientos. Entonces, mire, dice, todo lo que hace el marido se refleja en su esposa. El dicho del mundo es, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es al revés de esto. Pero le digo algo, cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, el orden de Dios, no es así. Este dicho es de nada que ver, es para creerse un cuento. Lo que Dios estableció es diferente. Fíjese, cuando el hombre es cabeza, cuando la mujer se somete, cuando el hombre cumple su rol, ama a su esposa de manera sacrificial, como dice amor ágape. La esposa, obvio, también lo ama, lo respeta, se sujeta a él. Mire lo que pasa, dice, todo lo que hace el marido se refleja en su esposa. Fíjese, no es como dice el dicho del mundo, es al revés. Detrás de un gran hombre no hay una gran mujer, sino que si hay una mujer temerosa de Dios, que honra a Dios, que está bien en todos los aspectos de su vida, es un reflejo de su marido. Cuando el marido se esfuerza en ser la cabeza y lo hace bien, no perfecto y no que no tenga errores, pero cuando nosotros vamos cumpliendo la voluntad de Dios, sin duda y siempre va a ser así, la mujer es el reflejo de su esposo. Todo lo que el hombre siembra, como él hace las cosas, se ve reflejado en su esposa, en su hogar, porque él es la cabeza. Cada deshonra a la que la somete, al revés, ¿verdad? La mancha. Por eso la iglesia también habla de cómo Cristo eh,
es la cabeza, dice, y cómo sustenta su iglesia, ¿cierto? Habla de la pureza, de cómo nos vamos a estar en ese momento que estemos con el Señor, donde habla que sin mancha, sin arruga. Se refiere a todo eso, a la obra del Señor, a cómo Él sustenta su iglesia. Asimismo, el varón a su esposa, cuando el varón no lo hace, pasa eso. En vez eh, de cumplir lo que el Señor dice, pasa lo contrario. Es como que deshonra, es decir, dice que cada cosa que tiene que ver con deshonras es como una mancha, ¿verdad? En su esposa, siendo ella el reflejo de él. Si yo lo hago bien, wow, no va a ser perfecto, pero se nota. Si yo lo hago mal, igual. A veces hay mujeres que andan, mire, amargadas, tristes, otras no quieren vivir. A veces hasta, estoy hablando así para entender esto del reflejo, ¿no? Fíjese, pero yo digo, el esposo se ha preguntado, ¿sabe qué le pasa a su esposa? A lo mejor se preocupa de ella. De verdad profundiza en lo que ocurre. Le dice, mi amor, hablemos. Por qué tú estarías tan así? Y le ayuda. Se imagina a veces las esposas andan eh, con una cara que, ay, él ahí la deja. Se anda triste, se anda preocupada. El deber de un esposo y de lo que incluye es preocuparse de esto, porque la esposa siempre va a reflejar al esposo, cómo él está haciendo las cosas, cómo se está conduciendo. Ella es el reflejo de él, así como los hijos son el reflejo nuestro. Muchos, muchos hijos, ¿verdad? Son las consecuencias de sus padres. Entonces el Señor, mire, es importante que ha establecido de qué manera se hagan las cosas y los roles. ¿Para qué? Para que vivamos bien. Cada vez entonces que el hombre le hace difícil la vida a ella, a su esposa, y mire, ponga mucha atención los varones, él se dificulta la suya propia. Cuando un varón no arregla sus cosas dentro de su matrimonio, cuando lo evita, cuando deja que las cosas sigan así, dice, ah, ya se le pasará, o no se preocupa de su matrimonio, no le interesa. Primero, saber esto, que la esposa es el reflejo del esposo. Y segundo, cada vez que el esposo no cumple con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él es la cabeza, que Él está para sustentarla, que el amor, que debe amarla, que ese amor es un amor ágape, que tiene que ver con el amor sacrificial de Dios, es el que cede, es el que se queda de los últimos, el que da la prioridad, ¿verdad? Y no estoy hablando en un contexto así como alguien pudiera tomarlo, bueno, carnalmente, como, ay, sí, como que se aprovechan, no, así dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Porque fíjese, cuando un hombre no cumple con estos estándares de Dios, con los mandamientos de Dios, es interesante, pero todo lo que él puede sentir que hace o que vive o que siente como quiere, o cuando su esposa llora, sufre o siente mal, triste, frustrada, amargada, en el fondo se lo está haciendo él mismo. Así dice la Biblia. Por eso antes de explicar esto les dice, los maridos deben recordar que en el matrimonio los dos se vuelven uno. ¿Qué significa en verdad eso? Bueno, ese es para otro tema. Pero cuando el marido no cumple bien, se perjudica el mismo. Cuando cumple bien, se bendice el mismo. Porque los dos son uno. Por eso dice, pero cada vez que respeta y edifica a su esposa, su propia dignidad como esposo brilla. Qué hermoso. Cuando los dos son capaces de cumplir su rol. El esposo en su rol es llamado a proteger entonces y a honrar y a amar a su esposa de tal manera que ella sea presentada ante Dios en toda su belleza y pureza espiritual. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! A veces las esposas batallan con estas cosas, pero los varones deberían preguntarse cómo están haciendo las cosas. ¿Estoy de verdad edificando a mi esposa? ¿Estoy cumpliendo mi rol? ¿Estoy siendo cabeza? ¿Estoy siendo ejemplo? Pero no así como en general nomás, como, sino que, ¿qué significa eso? ¿Me preocupo de verdad de ella? Si anda triste, me preocupa. Si está enojada, intento entender por qué está enojada. Trato de ver más allá. Si anda ahí de peleonera. Ay, ¿pero por qué anda de peleonera si mi esposa ya así es simpática, chistosa? No sé, ahí cada uno sabe. Pero ¿por qué? No decir, o si no me porto como salvaje y yo también voy, y ahí empieza el pleito, ¿no? De aquí para allá, de aquí como pelota de ping-pong.
Ese no es el llamado. Es al revés. Miren, el versículo 33 de nuevo dice, los esposos deben mostrar ágape, amor, a sus esposas. Ese amor esmerado y sacrificado que pone las necesidades de los demás por encima de las propias. Al mismo tiempo, dice, las esposas deben tener poveo. En el griego es respeto a sus esposos, tratarlos con deferencia u obediencia reverente. Esto es lo mismo que dice también la palabra cuando nos da el ejemplo de que la esposa tiene que mirar el ejemplo de Sara, que le decía a su esposo, mi señor. Ay, se imaginan, ¡ay, mi señor! ¿Qué dirían sus esposos si los tratáramos así? Pero pues bueno, no lo haga así, pero puede decirle mi amor, puede darle un buen nombre, ahí ustedes saben, ¿cierto? Como con honor, con respeto. Si el hombre cumple su rol, la esposa lo va a poder cumplir, lo va a seguir. Uno de los dos tiene que disponerse a hacer las cosas de manera honorable, como dice la palabra, dando a entender que hay una cabeza y que no pueden haber dos cabezas. El otro debe sujetarse y cuando se sujeta es en amor y es ceder voluntariamente y no porque yo valga menos, sino que tiene que ver con hacerlo mutuamente. Podemos ver entonces cómo es importante entender esto. Y luego, mire, en Efesios 5:21 o desde el 18 antes de eso, está hablando de cómo el matrimonio tiene que hacer esto, pero mutuamente. Aquí no se trata de uno o del otro. Mire, en el versículo 21, ya retrocediendo ahí, acuérdese que le dije que vamos a estar en Efesios 5 y que usted vaya anotando, después usted va corroborando, ¿ya? Vemos cómo entonces Pablo está describiendo desde hacer el contraste entre estar controlado por el vino o estar dominado por el Espíritu Santo, en Efesios 5:18, después avanza al 21. Le estoy explicando esto más atrás para que asentemos esto de la sumisión mutua. Entonces, en primer lugar, está hablando, ¿verdad?, de someternos uno a otro, pero explica, empieza a explicar cómo debemos de ser llevados o guiados por el Espíritu. Y por eso hace el contraste, dando como ejemplo esto del vino, pero en realidad está hablando del que no se deja guiar por el Espíritu. El primer resultado entonces, dice, de estar lleno del Espíritu es hablar y cantar con salmos en toda circunstancia. En Hechos 16:25 vemos cómo Pablo hace vida a esto cuando está preso con Silas. Están ahí a medianoche y oraban, dice que cantaban himnos mientras, ¿verdad?, estaban presos. El segundo resultado de estar llenos del Espíritu es ser agradecidos también en todo momento. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El tercer resultado es cultivar, y aquí va, la sumisión mutua. Estoy hablándolo rapidito para que podamos concluir con algo que ustedes se lleven para meditar. El tercer, entonces, resultado, ¿cierto? Ya que Pablo nos explica a propósito de la sumisión o de estar sometido uno a otro, mismo ahí en Efesios capítulo 5, antes de eso da esta explicación, para entender la diferencia, ¿cierto? De que debemos dejarnos guiar por el Espíritu y estas son las características. Y cuando llega el tercer resultado es la sumisión mutua. ¿Por qué alguien puede someterse mutuamente y entender esto? Porque es guiado por el Espíritu. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es más, sométanse unos a otros, dice, y estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Otro y el tercer resultado es la sumisión mutua. Las palabras que se usan para distinguir esto o para entender es sumisión, someterse, sujetarse. Mire qué interesante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos someternos unos a otros en el matrimonio, en la iglesia, donde quiera que estemos, pero en el matrimonio a veces cuesta. Y pensamos que esto de someterse como que el matrimonio es aparte. Pero mire, debemos de entender esto y espero que no se lo olvide o si quiere lo anota. Lo que yo le expliqué antes con respecto a lo que implica, ¿verdad?, ser guiados por el Espíritu, y eso incluye la sumisión mutua, es para que entendamos que el tema de la sumisión no es un tema de mujeres, es un tema de cristianos.
y si quiere anótelo. El tema de la sumisión no es un tema de mujeres, es un tema de cristianos. Mire, a todos los cristianos se nos llama a someternos a las autoridades civiles. A todos los cristianos se nos llama a someternos a los pastores. A todos los cristianos se nos llama a someternos unos a otros. La sumisión comienza con tener un carácter humilde y reconocer que no siempre tengo la razón en todo. La sumisión no es un tema específico de una persona o de alguien, y en este caso de la mujer es un tema de ser cristiano. La mujer que verdaderamente es cristiana va a entender los mandamientos de Dios, la sumisión, no como que es gravoso por el matrimonio, lo va a entender porque conoce a Dios, porque entiende la sumisión, porque es el llamado de Dios no solo para el matrimonio, sino el que tiene una vida entregada a Dios, entiende la sumisión. Y por otro lado, el varón también. El varón que es un verdadero cristiano, que es verdaderamente un hijo de Dios, no va a pensar erróneamente de lo que significa ser la cabeza. Va a entender que también hay momentos en que él también tiene que someterse, también tiene que escuchar, también tiene que entender, tener sumisión, humildad, un corazón humilde, y que en ningún caso Dios lo ha puesto como cabeza para que maltrate, humille y se enseñoree de su esposa, de su casa y no se comporte como Dios quiere. La sumisión entonces comienza con un carácter humilde, reconocer que no siempre tenemos la razón. En Romanos 12:3 dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay un texto que escribió un autor que tituló Deberes mutuos de esposos y esposas. Qué buen título. Por eso yo se los menciono y se los comparto. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los deberes mutuos? No solo de uno, de los dos. Mire, el amor mutuo, el respeto mutuo, la paciencia mutua, como hablábamos al inicio, la ayuda mutua en el matrimonio. Cuando nosotros, hermanos, entendemos el que tenemos que aprender lo que significa ser esposo, esposa, desde el punto de vista de Dios, cuando entendemos que todos los miembros de la familia tienen un rol, un papel que se debe de cumplir y que Dios lo estableció por el beneficio del matrimonio en primer lugar y luego la familia, porque ese matrimonio va a tener hijos, todo funciona mejor. Cuando nosotros entendemos los conceptos de manera clara y los reforzamos si es necesario, nos esforzamos en vivir, no en ser religiosos ni entender como que son normas gravosas, todo cambia. Cuando entendemos acerca de la sumisión que es mutua, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo clarifica a través de este ejemplo que yo les daba. Y entendemos que debemos de aprender a tener esta sujeción mutua. Todo lo demás lo vamos a poder hacer en conjunto. El hombre no solo él va a tener este amor que se entrega, la esposa lo va a tener igual, se va a esforzar, va a ser una consecuencia del amor sacrificial que da su esposo, de cómo él cumple su rol como cabeza. También el respeto. Si la esposa se esfuerza en los mandamientos de Dios y respeta y le da el lugar a su esposo y no usurpa su lugar, entiende que ella también tiene habilidades, dones y que Dios le ha llamado o siente que no, eso no afecta en nada. Simplemente Dios le llama, lo primero que tiene que hacer, respete a su marido, déjelo que él ocupe su lugar y eso le va a ayudar también a que la pueda guiar en las dudas o complicaciones que tenga. La paciencia también debe de ser mutua, si entendemos que estamos sujetos los unos a los otros. No porque el hombre sea la cabeza es el que tiene que tener más paciencia. El hombre tiene que tener mucha paciencia con su esposa. Yo le pediría que tuviera un poquito extra, un adicional, pero la esposa también debe de tener paciencia. La paciencia no es solo para uno de los dos. La ayuda mutua, cuando está y se está cumpliendo el rol, la esposa, el esposo, los dos trabajan codo a codo, no solo cuando sirven a Dios, en el hogar también. La esposa no es la que hace todo y el marido ahí está durmiendo, viendo el partido, o a lo mejor dice, no, que estoy escuchando una prédica. Ay, sí, qué bueno, ¿no?
pero pues, mientras escucháis puede ayudar, ¿no? Puede ayudar y entiende que es una labor de los dos, mutua. Así como se ha entendido la sujeción, también tiene características. Entonces eso ayuda a que el matrimonio, la familia sea más llevadera, la relación, porque la esposa no está sola en ningún aspecto. Tratan de cubrir en general todo lo que el matrimonio y la familia necesita. Se ayudan mutuamente. El esposo se esfuerza, así como la esposa también se esfuerza y se niega cuando su esposo tiene que cumplir con algo, sobre todo para Dios. Ella lo apoya, lo entiende. Y aunque ella no participa en nada, ella está ahí, se despierta igual que él, va con él, lo acompaña, paga el precio, ¿verdad? De que su esposo es un hombre llamado por Dios o a servir, a predicar, y ella está ahí. No lo deja solo. Así como él también se esfuerza en las cosas de ella. Hermanos, para concluir, hay tanto que hablar de esto, pero para concluir, y usted hoy día se vaya meditando eh, en esto del matrimonio, la familia, la sugestión de ambos, mutua, debemos de considerar todas estas cosas. Y por último, decirle que un matrimonio debe estar basado en los principios de Dios. Una familia debe estar basada en los principios de Dios para que haya una buena armonía en el hogar, unas buenas relaciones, no solo entre el esposo y la esposa, sino que entre los hijos, entre ellos y con nosotros. Es necesario entonces que todos nosotros nos esforcemos en los mandamientos de Dios para formar un matrimonio y una familia como Dios manda, para que formemos un matrimonio y una familia que glorifique al Señor en todo. Considerando esto, vamos a orar. Cierre sus ojos y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que esto que hemos podido hablar, plantear, poner sobre la mesa, que podamos esforzarnos. Si hay algo que yo tengo que hacer, que el Señor nos ayude y que podamos esforzarnos. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que hemos podido hablar, Señor, algunos aspectos de la familia, del matrimonio. Eh, Qué difícil, Señor, a veces poder cumplir con lo que tú has establecido en tu palabra, pero Señor, estamos seguros que con tu ayuda, tomados de tu mano, y como analizábamos, Señor, ahora al final, si somos guiados por tu espíritu y eso es porque te buscamos, Señor, nos esforzamos en ello, vamos a poder. Vamos a poder, Señor, entender lo que significa, Señor, ser cabeza, ser esposo, ser esposa, la esposa como ayuda idónea, aprender a sujetarse y también aprender a sujetarse mutuamente, aprender a ceder el uno al otro cuando es necesario, respetando, Señor, el rol que tú has establecido para el hombre, para la mujer, para los hijos, para la familia. Cuánto necesitamos, Señor, que tú trabajes en nuestra familia, que tú nos ayudes, que tú, Señor, nos purifiques, que podamos vivir para tu gloria hoy día, que el hogar, que la familia está tan dividido y devastado. Ayúdanos, Señor. A veces queremos salvar a las naciones enteras, pero Señor, ayúdanos, porque sabemos que si nos salvamos y salvamos nuestro hogar, nuestro matrimonio, al que está a mi lado, ya cosa grande hemos hecho. Y para ti, Señor, es bueno eso. Ayúdanos. Bendícenos y sigue trabajando en nuestros corazones, en nuestra vida, trabaja en los matrimonios jóvenes, también en los mayores, Señor, que tienen otras expectativas, pero también hay dificultades. Trabaja, Señor, en nuestros hijos, en los jóvenes, Señor, en los adolescentes, trabaja en nuestros niños. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, necesitamos de tu mano hermosa en medio de nuestra familia, Señor. Interviene, involúcrate, somos tus hijos, tu pueblo, y por eso estamos aquí con esta oración, con esta petición. Te damos gracias. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que tu palabra, Señor, pueda ser vida en los corazones. Te damos gracias y sabemos, Señor, que todo este tiempo es gracias a ti. Tú, Señor, te mereces la gloria, la honra y el honor, porque solo tú, Señor, eres digno. Oramos a ti y te rogamos que nos bendigas a cada uno, cada familia, cada matrimonio, cada hogar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Rosy, por compartirnos la palabra. Gracias por bendecirnos de esta forma y la verdad que nos llevamos todo esto en nuestro corazón. Le mandamos un gran saludo y un gran abrazo al pastor Jonathan, a sus hijos,
a la Muchas congregación por gracias. allá en Santiago. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Gracias a todos por permanecer hasta esta hora. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos los de casa en nuestra próxima reunión. Que pasen Chao, buenas noches. chao. Que Gracias. estén bien. Chao, chao. Bendiciones a todos.